L, que era considerado en este caso lo que es una de las caras. Tenía por aquí el cubo, este era delta S y este era delta L. Entonces, tengo que considerar el desplazamiento que está aquí, lo sustituyo ese delta L por delta X. Y van a decir, bueno, ¿y por qué sustituye así? Eh, pues muy a la torera, simplemente delta L por delta X. Lo que pasa es que recuerden que la carga tiene asociado lo que son líneas de flujo eléctrico, ¿estamos de acuerdo? Y al tener líneas de flujo eléctrico, inminentemente aquí generan un campo potencial. Eso significa que dentro de esta zona también tenemos esa energía debido a esa carga. Por consiguiente, podemos sustituir esa delta L por esa delta X. Es como si la carga se extendiera, porque trae arrastrando, como si fuese un cometa, su campo potencial. Entonces, de ahí que por eso ponemos o sustituimos ese delta L por delta X. Y entonces, si sabemos que los cambios de la corriente es igual a la relación de los cambios de la carga con respecto al tiempo, entonces tenemos que sustituimos aquí, ¿sí? O podemos expresarlo como la densidad de carga volumétrica por delta S por los cambios de delta X con respecto a delta Y. ¿Por qué podemos hacer eso? Bueno, porque hace un momento comenté que tenemos aquí el cubito y lo que se hizo es, me quedó mal dibujado, pero lo que hacemos es mover ese cubo o desplazarlo sobre el eje X. Pero, ¿a qué velocidad lo vamos a desplazar? No es lo mismo que lo desplacemos muy lentamente a que lo desplacemos muy rápidamente. Por esa razón, en este término que estoy señalando, lo hago con respecto al tiempo. Ahí me va a dar la velocidad con la que yo voy, en este caso, a desplazar ese pequeño volumen. Por esa razón, esta relación sabemos que es la velocidad, ¿verdad? Es distancia sobre tiempo. Es decir, ¿cuánto me tardé en desplazar ese pequeño incremental de distancia? Por esa razón, entonces, aquí podemos sustituir, ¿sí? Pasamos el delta X de este lado de esta ecuación y este con este se va y me queda que delta X es igual a la densidad de carga volumétrica por delta S por la velocidad con que se desplazó ese cubo. ¿Sí? Este subíndice X significa que el desplazamiento se hizo sobre el eje X. ¿Mm? De ahí que entonces la densidad de corriente que habíamos puesto, ¿verdad? Era igual a J por Jn por delta S, ¿verdad? Entonces podemos decir que la densidad de corriente va a ser igual a la densidad de carga volumétrica multiplicada por la velocidad con que se desplace, en este caso, ese pequeño volumen. ¿Por qué ese pequeño volumen? Porque estamos utilizando densidad de carga volumétrica. ¿En qué dirección? En la dirección X, por eso se pone J subíndice X. Entonces, algo que es importante es que aquí yo estoy haciendo movimiento en plano cartesiano en X, pero eso no significa que siempre tiene que ser en la dirección X, puede ser en la dirección Z o puede ser en la dirección Y. Entonces podemos eliminar esa X de subíndice y dejarlo en términos generales como aparece en esta diapositiva. Es decir, que la densidad de corriente, ¿sí? J, se le conoce como densidad de corriente de convección, ¿sí? A esta J no solamente se le conoce simplemente como densidad de corriente, sino se le conoce como densidad de corriente de convección.
No sé si sepan qué es eso de la convección, lo recuerden, o en su vida lo habían escuchado. Nunca lo habían escuchado. No, profe. No, No, profe, la verdad no. bueno, les voy a explicar eso para que lo entiendan un poco más, de una manera un poco más simple, con algo que a veces no nos gusta que suceda, ¿verdad? Los temblores. Y recordarán que el último que susto que nos dio la naturaleza fue en la noche, ¿verdad? No recuerdo bien el horario, tal vez como las 9 o las 10 por ahí, así, en ese intervalo de tiempo. No sé si ustedes vivieron esa experiencia o lo leyeron, sí, ahí en los medios informativos, que cuando estaba temblando de repente se veía en el cielo luces como si hubiese tormenta eléctrica. Si se enteraron, lo vieron o supieron de eso, Profe. Sí, profe. ¿sí? Ok, hasta Sí, sí, todo sí. el mundo dice, es que eso es algo maléfico, ya se va a acabar el mundo, ya, porque ya se ve que está explotando. Y muchas teorías por ahí de todo el mundo, sobre todo pues, hablamos muy a la ligera a veces y no conocemos y decimos, no, pues es que ya algo está pasando, ya, ya está destruyendo la naturaleza. No, a esos fenómenos que se ven cuando tiembla, sobre todo se notan en la noche, en el día cuando tiembla no se ve porque quedan superpuestos o enmascarados por la luz solar, pero siempre sucede. Lo que pasa es que cuando viene un temblor de día no se ve por pues, la intensidad de la luz solar. Pero en la noche sí lo podemos ver, pues porque como está oscuro, pues podemos percibirlo. Pero eso que se ve se llama luces triboluminiscentes. ¿Sí? Es triboluminiscencia, se le conoce ese efecto. Triboluminiscencia. Y uno se dice, bueno, ¿y por qué aparece eso y justamente cuando está temblando? Bueno, nuestro planeta, la Tierra, si lo vemos desde el punto de vista de cargas, nuestro planeta está cargado negativamente. Para cuestiones de referencia, nosotros lo tomamos la Tierra siempre como cero, es decir, que no tiene valores positivos ni negativos, sino que tiene un valor neutral. Pero aquí es imposible que la Tierra la podamos tener con un valor cero, ni cargas positivas ni cargas negativas. ¿Por qué? Pues porque el universo tiene ciertas cargas y los planetas tienen que tener otra carga diferente para que puedan equilibrarse. Entonces, se ha descubierto por los físicos que la carga que tiene el planeta es puramente negativa. Y nosotros, que estudiamos electricidad y electrónica, consideramos que la Tierra, pues es el 0 volts porque es la referencia. ¿Sí? No podemos tener una referencia flotable y decir, bueno, la Tierra tiene un valor de menos 100 volts y el cero está más arriba porque no tendríamos ese cero de dónde ubicarlo. Entonces, por eso decimos que la Tierra vale cero, aunque tenga un valor negativo. ¿Ok? Bien. Cuando hay movimiento de las placas tectónicas, no de la Tierra, porque la Tierra siempre se está moviendo, sino el movimiento de las placas tectónicas, aunque también siempre se están moviendo, pero cuando ese movimiento es muy brusco, ya sea que chocan o se traslapan una con otra y después se acomodan si se rompe ese traslape, ¿a qué se refiere con ese traslape? Pues que las placas tectónicas se dan cuenta que es esto y en forma constante se están golpeando, es decir, por el movimiento natural de la Tierra, estas se están separando unos cuantos centímetros y se están volviendo a juntar. Y siempre hay temblores, pues que los percibimos. Pero a veces esos movimientos hacen que éstas lleguen a encimarse, que son los sismos más intensos. El problema no es que ésta se brinque arriba de esta, sino cuando se regresa a su posición normal. No puede permanentemente quedarse ahí, sino que tiene que regresar a su posición normal. Entonces, imagínense cuando ustedes bajan un escalón y de repente no lo ven y qué golpe sienten, ¿verdad? Sienten ese fuerte golpe de todo su peso pegando en su cuerpo, en su columna. Eso imagínense a grandes escalas de toneladas de, de peso, de masa de la capa tectónica. Eso hace entonces que este movimiento que se tiene genere corrientes de convección. Esas corrientes de convección se debe al movimiento, ¿sí? de
En este caso, las cargas. Entonces tenemos esas cargas negativas y se mueven. ¿Tiene una fuerza externa que las mueva, como cuando aplicamos un potencial? No, es una fuerza mecánica. Entonces, esta corriente busca una trayectoria por donde desplazarse. Y el medio ambiente, nuestro medio, ¿sí? Es decir, el aire que respiramos, bueno, no respiramos el aire y de ahí tomamos el oxígeno, pero contiene iones, es decir, pues en este caso las cargas pueden desplazarse en el medio. Por esa razón se generan esas corrientes de convección de manera mecánica y nace lo que son las corrientes eléctricas, aunque no se crean. Ahorita voy a hacer un comentario al respecto, porque hay una ley de conservación ahí. Se generan corrientes de convección eléctricas o electrónicas, como quieran llamarle, más bien eléctricas en general. ¿Sí? Perdón. Y entonces, esas corrientes de convección se refieren a ese movimiento de las masas o de las cargas que se tenían por sí mismas. Aquí fue por un movimiento mecánico, en este caso, el temblor. Y por eso vemos que las corrientes se van hacia el cielo, porque la ionosfera o lo que está en la parte superior que nosotros vemos donde están las nubes o más arriba, tiene cargas positivas. Entonces las corrientes pues van hacia las cargas positivas y por eso vemos esas especies como de flashazos, ¿verdad? Eso es lo que sucede. Entonces, volviendo a lo que es campos eléctricos y lo que estamos, campos y ondas electromagnéticas, que es el tema de interés de nuestro curso, una vez que he explicado esto, por lo que vemos aquí en esta expresión, tenemos una densidad de corriente, la cual depende de un valor constante que es la densidad de carga volumétrica y la velocidad con que se mueve esa carga volumétrica. Esto no es voltaje, es una velocidad. Justamente inicié esta sesión diciendo que el jueves pasado terminamos una parte donde entendimos acerca de lo que es el potencial y la diferencia de potencial. Y en realidad el potencial o la diferencia de potencial es, traduciéndolo a otras palabras más simples, es quien nos va a proveer la energía para poder mover las cargas. Entonces, si echamos un vistazo a esa ecuación que está en la pantalla, de ahí toda rayada, ¿verdad? La dejé. La densidad de corriente depende del movimiento de la densidad de carga volumétrica. Pero ahí esa V no es voltaje, es decir, no es un potencial, es una velocidad. Eso significa que la densidad de corriente de convección va a depender del movimiento natural de esas cargas que se tienen ahí. No hay ninguna fuente externa que las mueva. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe. Ok, entonces para que no se les olvide cuando escuchen ahí lo que es la corriente de convección. La corriente de convección va a ser debido al movimiento que se tiene natural de las cargas. ¿Ok? Pero recuerden, las cargas por sí mismas no se pueden mover. Y entonces va a decir, bueno, ¿y por qué está esa corriente de convección? Bueno, la teoría nos dice que vamos a tener una corriente de convección simplemente en nuestro modelo al mover esa densidad de carga volumétrica a una cierta velocidad. No estamos aplicando ninguna fuente de energía. Ahorita lo comentaré más adelante para complementar todo esto que estamos viendo y que al menos a mí me parece bastante bonito e interesante. Que muchas veces odiamos la física, pero si le estudiamos un poquito y le rascamos, es muy bonita. Nos enseña a entender muchas cosas. Entonces, existe lo que se conoce como el principio de conservación de la carga. Así como ustedes han escuchado, ¿verdad? El principio de conservación de la energía que nos dice que la energía no se crea ni se destruye, ¿verdad? Solo se transforma. ¿Quién dijo eso?
Es Newton, creo. Ok, bien, entonces tenemos ahí energía, ¿sí? Y exactamente, como dice compañero, está la famosa ley de conservación de la energía. Es decir, con esto nos demostró que la energía no puede aparecer así por arte de magia, ¿verdad? De decir, a ver, de aquí del sombrero, en vez de que salga un conejo, va a salir energía. O me lo voy a sacar de la manga y voy a sacar cargas positivas y negativas. No, eso no se puede hacer, ¿sí? Es decir, las cargas se rigen bajo el mismo principio de la conservación de energía, pero aplicada a lo que es las cargas. Es decir, perdón, el principio de conservación de la carga se fundamenta en que las cargas no se crean ni se destruyen. Aunque cantidades iguales de cargas positivas y negativas para que exista un equilibrio, se pueden crear. Fíjese muy bien, se pueden crear. Pero esa creación se puede hacer por medio de métodos de separación, destruyendo o haciendo pérdidas por recombinación. Es decir, al hacer esta aclaración no quiere decir que por arte de magia yo puedo generar cargas positivas y negativas, eso no se puede. Lo que puedo hacer es crearlas, pero cargas positivas y cargas negativas juntas para mantener lo que es el equilibrio. Es decir, yo no puedo agarrar y decir, ahorita voy a crear muchas cargas negativas, ahora voy a crear muchas cargas positivas. No. La física de altas energías lo que ha podido entender y ha podido conseguir es generar cargas positivas y negativas apareadas para que sean cargas neutras, ¿sí? Mediante los métodos que acabo de comentar. De ahí que han escuchado acerca de la energía nuclear, ¿verdad? La famosa bomba nuclear y todo eso. Bueno, pues con aceleradores de partículas y con el enriquecimiento, por ejemplo, de uranio, se puede generar muchas cargas positivas y negativas. Y sabemos que las cargas tienen un potencial y ese potencial tiene energía, entonces de ahí que decimos, pues ahí podemos generar energía y le llamamos atómica porque lo hacemos a nivel átomo, de los átomos. Pero lo que nos hace daño no es cuando vemos en las películas o los documentales cuando fue la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial que aventaron la bomba atómica en Hiroshima. No es nada más el simple hongo y ver que se genera ahí una nube enorme y llamas, sino es la energía que empieza a radiarse. Creo que muchos de nosotros desde niños hemos utilizado cohetes, ¿verdad? Cohetes de esos de los que truenan, no de los que echan lucecitas, sino los que truenan. Esos son peligrosos, ¿por qué? Porque ustedes se han echado un cohete muy cerca o pasan de donde echan un cohete que no sea de tamaño muy grande, de repente sienten como un golpe, que es una radiación, ¿sí o no? ¿Sí lo han llegado a sentir o no? Sí, profe. ¿Sí? Y no, es algo que no ven, pero sienten y que nos puede llegar a quemar. Y uno dice, ¿por qué nos quemó? Si nunca vimos la flama. Nosotros sabemos que la estufa, si la encendemos y nos acercamos el dedo a la mano, a la flama, nos quema. Pero ¿por qué ahí no vimos y nos quemó la piel? Pues porque esa energía que se liberó por ese proceso, ¿sí? De cargas, ese fenómeno que se hizo al aplicarle ahí fuego, ¿sí? Salió esa energía en forma radiada. Y al momento de llegar a nuestra piel, pues lo que hace es quemar. Entonces, en la bomba atómica sucede exactamente lo mismo. Por eso tal vez han visto en las películas que aparece la bomba atómica y parece ser que pasaron una barredora, una escoba sobre una ciudad y de repente todo se quema y ya no existe, ¿no? Así como un borrador que estaba pintado el pizarrón de casitas, y pasa el borrador y las elimina. ¿Por qué? Porque la energía es tan alta con ese tipo de tecnología que entonces ese frente de energía es lo que quema y daña todo lo que está a su paso. Así funciona eso, los reactores nucleares, etcétera.
Es decir, eso es lo que has obtenido de la física. Vean, fíjense qué bonito es entender qué es lo que pasa primero a nivel microscópico y cómo se replica a nivel macroscópico. Y de ahí que escuchamos que hay laboratorios como el CERN que tienen aceleradores de partículas, porque pues quieren saber si cuando se calculó la velocidad del electrón es la correcta o la velocidad de la luz, etcétera, y han visto que sí, efectivamente, las diferencias entre lo que se predijo y los cálculos de hace varios siglos, pues las diferencias son de 10 a la menos 12, es decir, prácticamente con las computadoras de ahora podemos aproximarnos más, pero pues la falla es muy ínfima, cero, casi cero, pues es 10 a la menos 12. ¿Sí? Pero eso también ha dado pie a poder estudiar de forma microscópica cómo es que el universo se creó y cómo sigue expandiéndose, de ahí la famosa teoría del Big Bang. ¿Ok? Entonces, aquí nosotros, desde la electrónica, estamos metiéndose en las entrañas de las cargas y estamos tratando de entender esto desde el punto de vista microscópico. Ya los grandes físicos se están metiendo en cosas macros, pero ya dominan este tipo de cosas. Y es fantástico porque pues nos damos cuenta que nosotros que manejamos electrónica de una manera un poquito más ligera, más light, pues su fundamento está bastante interesante basándose una vez que estudia uno la física. Por eso, bueno, al menos a mí me gusta mucho este curso, a pesar de que casi no lo doy, es la segunda vez que lo imparto. Es muy bonito porque representa muchas cosas y nos da a entender qué es lo que pasa desde un punto de vista físico. Entonces, volviendo a eso, ¿sí? Sabemos que la corriente que circula a través de una superficie cerrada es igual a una integral cerrada de superficie, y aquí es importante que el modelo teórico, sí, aunque pues no es completamente acorde con nuestra naturaleza, ¿verdad? La realidad. Tal vez ahorita ustedes tienen por ahí enfrente un papel, una hoja de papel o de su cuaderno, y si tienen ahí la hoja de papel o su cuaderno, pueden ver que tiene una área bien delimitada esa hoja, y entonces es una superficie completamente cerrada, formada por el papel. Pero puede haber una superficie abierta, sí, si yo la dibujo, hipotéticamente es una superficie no cerrada. Aquí no está cerrada. La teoría me dice que tiene que estar cerrada para que todas las líneas entren y pasen por esa superficie perfectamente cerrada. Nunca se ha tenido un modelo de una superficie abierta. ¿Por qué no? Pues porque sería absurdo que yo tuviese una superficie en estudio de esta manera. Déjeme dibujarla. Una superficie no cerrada. Está muy extraño así, ¿no? Tendría que estar como su hoja así. Por eso se le pone este circulito a la integral. ¿Sí? Bien. Entonces, la corriente es igual a una integral de superficie cerrada del producto punto entre lo que es la densidad de corriente y un diferencial de superficie, es decir, de esa superficie que acabo de dibujar. ¿Mm? Entonces, de ahí que podemos decir que podemos sacar, en vez de una integral, podemos sacar lo que es la derivada, o referirnos a lo que es la derivada o la razón de cambio, ¿sí? Con respecto al tiempo de una carga encerrada dentro de esa superficie. Y le vamos a llamar menos el diferencial de QI, ¿sí? Que es esa Q subíndice I se refiere a lo que es la carga dentro de la superficie cerrada, ¿ok? Con respecto al tiempo. Entonces, por el principio de conservación de la carga, ¿sí? Esta ecuación que está aquí se refiere a lo que es, permítame escribir, es la forma integral de la ecuación de continuidad, ¿sí? Y nos dice que es la integral cerrada de superficie del producto punto de la densidad de corriente por el diferencial de superficie. Y eso es igual a menos el cambio o los cambios que se tienen o la razón de cambio de la carga encerrada con respecto al tiempo. Y
Dependiendo del tipo de corriente o carga que se considere, se pone un signo positivo o negativo. De ahí que si consideramos que es corriente debida a electrones, se le pone un signo negativo, y si la corriente es debida a protones, que son positivos, por ende, se le considera con un signo positivo. Entonces, cuando hablamos de la superficie, es inminente que si esto es la densidad de corriente, la corriente no se va a quedar aquí encerrada o confinada en esta área, sino que tiene que salir. Así como cuando les enseñan un nodo de corriente, la corriente que entra es igual a la corriente que sale. No puede quedarse la corriente sin fluir en este nodo. ¿Por qué no puede quedarse sin fluir? Porque ya sabemos que la corriente es igual al cambio de la carga con respecto al tiempo. Forzosamente tiene que haber movimiento. ¿Ok? ¿Alguna pregunta que tengan hasta el momento? Sí, profe, ¿cómo dijo que se llamaba la ecuación de abajo? Es la forma integral de la ecuación de continuidad de corriente, obviamente, como viene exactamente arriba. Es su forma integral de la continuidad de la corriente. De nada. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Profe, el subíndice I de la Cuba, ¿qué había dicho que era? ¿Cuál? ¿El signo? No, el subíndice I. El I, que es la carga que está dentro de la superficie. Recuerden que lo que tenemos aquí, una superficie cerrada, y van a tener aquí líneas de corriente, y entonces aquí va a tener una carga encerrada, QI. U subíndice I. Entonces yo espero que con esto les quede más claro a qué se refiere los parámetros que ustedes utilizan en el análisis de circuitos, a lo que conocen como voltaje y a lo que se conoce como corriente. No es lo mismo corriente que voltaje. El voltaje es una cosa y la corriente es otra. Y esto es muy importante porque muchas veces, y es penoso decirlo, pero a veces cuando no se les explica correctamente, a nuestros alumnos ya de semestres más avanzados le preguntan, bueno, ¿y qué diferencia hay entre el voltaje y la corriente? Lo primero que dicen, pues la resistencia, porque es la ley de Ohm. Bueno, pues sí, eso es la ecuación, pero si alguien de tu familia te pregunta, oye, ¿qué es eso del voltaje? ¿O para qué sirve el voltaje en un circuito? ¿Y la corriente? ¿Para qué sirve la corriente en un circuito? ¿Qué es eso de la corriente? Porque yo no lo entiendo. Entonces, con esto yo espero que les quede claro y puedan entender y puedan explicarlo a cualquiera que no sea del área de la electrónica, el que entienda la diferencia entre el voltaje, que en realidad es un potencial absoluto o una diferencia de potencial, y lo que es corriente. ¿Sí les queda claro entonces? Aplicándolo a los circuitos, cuando yo tengo un diseño de un circuito y le aplico una batería o una fuente de alimentación, aplico un voltaje, ¿verdad? Lo que conoce. Y dice, no, pero voy a poner 12 voltios. Y sabemos que ese potencial, lo que estamos haciendo es aplicando energía. ¿Por qué razón? Porque las corrientes por sí mismas no se mueven. Necesitan una fuente externa de energía. ¿Y quién le provee esa energía? Pues ese potencial. Que lo que expliqué yo acerca de las corrientes de convección, que porque las placas tectónicas, bueno, pues por los movimientos naturales de la Tierra.
El movimiento mecánico es la fuente de energía. Y entonces se liberan las cargas negativas de las placas tectónicas y tienen que buscar una trayectoria hacia dónde fluir e irse al equilibrio. Las cargas no pueden quedarse infinitamente, ¿sí?, en un punto, porque pues, estas son corrientes, sino que tienen que fluir a un lugar donde logren equilibrarse y buscan un valor positivo. No pueden permanecer cargadas negativamente de manera infinita. ¿Ok? Entonces eso para que les quede claro el por qué aplican potencial, ¿sí?, a un circuito, pues para que pueda haber movimientos de cargas. Si no aplican potencial, pues inminentemente no hay flujo de cargas, no hay corriente y no funciona el circuito. Sale, profe. ¿Sí? ¿Queda claro entonces? Porque recuerden, Sí, profe, ya quedó. ustedes están estudiando no una carrera técnica de electrónica, sino están estudiando una carrera de ingeniería electrónica. Y es otra visión más a profundidad. Bien, continuando entonces, para el caso de una forma diferencial o puntual, la ecuación la podemos obtener a partir de la forma integral, que es la que acabamos de ver, cambiando la integral de superficie por una integral de volumen. Nuevamente, ¿por qué una integral de volumen? Por lo que expliqué hace un momento, que nosotros lo que vemos es cambios de volúmenes, no de superficie en un plano XY, sino lo que utilizamos son volúmenes. Aquí otra vez me queda la figurita mal. ¿Okay? Entonces, por eso utilizamos mucho la equivalencia y sabemos que para pasar, en este caso, de una integral de superficie a de volumen, pues lo que hacemos es, en este caso, sacar la divergencia de la densidad de corriente y diferenciarlo por el volumen. Y aquí tenemos que la integral de superficie de J.ds, que es el producto punto, se convierte ahora ese producto punto en una divergencia. Y ya es una triple integral, ¿verdad? En función de las coordenadas que manejamos, ya sea rectangulares, cilíndricas o circulares. Y esto va a ser igual a lo que tenemos aquí del lado derecho, como ya vimos, ¿verdad? Que era igual a, vamos a regresarnos, la derivada de Q con respecto al tiempo. Pero sabemos que Q es igual a la densidad de carga volumétrica por el diferencial de volumen. Entonces tenemos que la integral de volumen, ¿sí?, al mantener una superficie constante, que normalmente es lo que hacemos, ¿verdad? La derivada la podemos convertir en una derivada parcial, ¿sí?, y se puede considerar dentro de la integral. Entonces ponemos ahí que la integral de volumen de la divergencia de la densidad de corriente por el diferencial de volumen va a ser igual a la integral de volumen de menos la derivada parcial de la densidad de carga volumétrica o los cambios de esta con respecto al tiempo por el diferencial del volumen. Entonces, la divergencia de la densidad de corriente al incrementar el volumen, aquí lo que hacemos es incrementar un volumen, ¿sí?, va a hacer que tengamos del otro lado pues también un incremental de volumen. Entonces, podemos de aquí simplemente eliminar esos incrementales y nos quedaría que la divergencia de la densidad de corriente es igual a menos la derivada parcial de la densidad de carga volumétrica con respecto al tiempo, es decir, los cambios que experimente la densidad de carga volumétrica con respecto al tiempo. Y esta se le conoce como la ecuación de continuidad puntual. Y no por el producto punto, sino más bien porque no es una integral. La integral, recuerden que lo que hace es sumar todos los puntos o tramos o secciones, ¿sí?, o áreas, y las derivadas parciales pues son simplemente cambios puntuales. Por eso
Esta ecuación nos representa la ecuación de continuidad puntual. Bien, vamos a ver un ejemplo muy sencillo, que ese ya lo tienen ustedes ahí en las diapositivas, que dice lo siguiente. Se tiene una densidad de corriente que está radialmente hacia afuera, en una superficie esférica de valor J igual a 1 en R por E a la menos T en la dirección del vector unitario R. Aquí, como siempre les he recomendado, es importante leer muy bien lo que dice. Si a mí no me dijeran que es una superficie esférica, si yo borro esto, simplemente al ver esta expresión matemática, yo veo que está el vector unitario en la dirección R. Y al tener la dirección R, yo sé que se está refiriendo a coordenadas esféricas. Entonces, aquí hay dos opciones, que a lo mejor en el texto no me dice que es una esférica y simplemente esta parte no me la dan, y es igual a J igual a 1 en R por E a la menos T. Pero yo al saber que es una superficie esférica, yo sé que es, en este caso, un sistema coordenado que utiliza los símbolos R, teta y phi, entonces ya sé que se refiere a una esférica. Entonces aquí es importante ese comentario porque pues nos da una idea a leer el texto. Entonces mi recomendación de siempre, hay que leer muy bien la información que se nos da para poder entender y aplicar la solución que se solicita. Entonces, bueno, las unidades están dadas en amperes por metro cuadrado, es correcto, y nos dice que esa es la expresión de la densidad de corriente, y si se elige un tiempo unitario de 1 segundo y una R de 5 metros, simplemente sustituyendo la corriente, ¿verdad? Como nos está diciendo que es radialmente hacia afuera, sabemos que en este caso tenemos un vector que es normal a la superficie. Por consiguiente, la multiplicación es simple. Si saliera en ciertos ángulos, entonces yo tendría que utilizar I igual a J producto punto con S. ¿Estamos de acuerdo? Pero como nos dice que está saliendo en forma radial, entonces la operación se nos facilita y es una simple multiplicación. Y eso entonces, sustituyendo el valor de R y el de T, tenemos como un quinto de E a la menos 1 por la superficie de la esfera, que en este caso es 4pi por R al cuadrado. Entonces, sustituyendo la R por el 5, eso nos resulta con 23.1 amperes. Por favor, verifiquen si es correcto esa operación, si nos da ese valor. Sí, da esa. Si es correcto, gracias por confirmar. Bien, ahora, ¿qué pasa si se considera al mismo tiempo, pero simplemente cambiamos el valor de R ahora no a 5 metros, sino a 6 metros? Nos da esa operación, a ver si me hace favor también de verificar si nos resulta con 27.7 amperes. Sí, profe. ¿Ok? Entonces, efectivamente, se cumple lo que dice abajo. Observamos que la corriente total es mayor en R igual a 6 metros en comparación con R igual a 5 metros. Eso significa que entonces, cuando yo tenía una esfera de un radio de 5 metros y de repente la cambié a una esfera de radio de 6 metros, voy a tener mucho mayor corriente y es inminente porque la superficie pues es más grande. Entonces, entre más grande sea la superficie, va a tener más líneas de campo y por consiguiente se espera que tenga mucho mayor cantidad de corriente.
Entonces, profe, si no estuviera radialmente hacia afuera, dijo que es producto punto. Correcto. Y ahí tendremos que sacar pues la derivada parcial con respecto al eje coordenado, ¿no? Cada uno de ellos. Ya si sea cartesiano, si sea cilíndrico, si sea esférico. Profe, me perdí. ¿De dónde salió el 4pi por 5 cuadrado? Este es la superficie de la esfera, ¿no? Ah, ok, ya. Si X es N. Ok, ya. ¿Alguna otra pregunta que tengan? ¿No? Bien, las siguientes diapositivas que ustedes tienen son unos problemas, entonces ya ahorita faltan 15 minutos antes de la 1. Vamos a verlos mañana. Entonces hasta aquí le vamos a dejar por hoy si es que no hay ninguna pregunta. Entonces, pues que tengan muy buena tarde y cuídense. Continuamos el día de mañana. Mañana, profe. Gracias y hasta mañana. De nada, hasta mañana. Gracias, profe.